Hola, feliz día, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Escandón, soy el líder team del equipo Tu Tranqui Colombia y quiero contarles de un aspecto un poquito diferente a lo que les contó el licenciado Herrerías, donde les contó acerca de la solución, del problema, de todo este tema que es bastante importante y donde parten los emprendimientos de encontrar esas necesidades. Yo lo que quiero contarles un poco y brevemente es acerca de la conformación de los equipos, de cómo lograr sacarle el máximo provecho al equipo a través del entendimiento profundo de las capacidades de cada integrante del equipo. Para esto hay una teoría que se llama la dominancia cerebral. Esto lo que dice es que el cerebro tiene 4 hemisferios, de los cuales cada persona tiene una dominancia que hace que tome decisiones con una parte o con otra del cerebro. Lo importante con esto es entender que no hay una mejor que otra. Simplemente es entender que todas son diferentes y tienen capacidades y cualidades diferentes para reaccionar frente a problemas que se presenten en el día a día, tanto en la vida como en el trabajo. A la larga, las personas son, que son en el trabajo son las mismas que son por fuera. Entonces, es una comunión de esas dos cosas la que ustedes empiezan a ver y la que les ayuda a solucionar problemas en la oficina, en el trabajo, de una forma o de otra. Para contarles el cuento de las dominancias cerebrales, lo que voy a hacer es que les voy a leer 4 tipos de cualidades y ustedes van a pensar con cuál se identifican más. Después de ese ejercicio que ustedes entiendan cómo piensan, van a lograr entender cómo es que ustedes se comportan en el trabajo y cómo toman decisiones. Para esto los vamos a categorizar en 4 colores diferentes para que sea más fácil llevar el hilo. Digamos, voy a leerlas todas para que ustedes entiendan y oigan y se categoricen. Los azules son lógicos, analíticos, decididos, evaluadores, matemáticos, calculadores, confrontadores, orientados a las metas. Los verdes son cautelosos, ordenados, minuciosos, secuenciales, detallistas, eficientes y conservadores. Los amarillos son creativos, visionarios, innovadores, recursivos, sintetizadores, arriesgados, simultáneos y holísticos. Los rojos son armonizadores, conciliadores, empáticos, afectivos, expresivos, motivadores, espirituales y rítmicos. Estas categorías no quiere decir que ustedes si piensan o si se identificaron más con una, pero también tienen ciertos rasgos de otras, está perfecto. No quiere decir que ustedes por estar en un color, por así decirlo, tengan ausencia de los otros. Simplemente es que hay una que rige y que es su dominancia cerebral con la que toman la mayoría de decisiones. Al final del ejercicio, creo que todo se trata a que ustedes entiendan desde dónde están tomando decisiones y cuáles son las que menos desarrolladas tienen para que empiecen a entenderlas y empiecen a desarrollarlas para tener una comunicación mucho más asertiva con su equipo y además para entender cuáles son sus capacidades y las capacidades que tienen dentro de ese equipo o de las personas que quieren que integren su equipo. Como para intentar sintetizar un poco esto, los azules son muy racionales, ellos son lógicos, ellos van a la razón siempre. Los verdes son cuidadosos, son meticulosos, les gustan mucho los procesos. Los amarillos son experienciales, viven mucho la experiencia, viven mucho del riesgo, les gusta mucho el tema de creatividad. Los rojos son bastante emotivos, están muy preocupados por las personas y por los temas de relacionamiento. Estas dominancias cerebrales hacen que ustedes tengan mayor predisposición a cierto tipo de situaciones. Digamos, los azules tienen una predisposición al debate. Ellos no les importa confrontar las cosas, no porque les guste pelear, sino porque les gusta eh, ser fronteros y tener una relación directa con los problemas y con las cosas. Se apoyan bastante en el análisis y se les facilita la toma de decisiones. Los verdes les gusta mucho el orden, son muy estructurados, les gusta seguir un proceso, seguir una estructura. Son muy enfocados a la productividad. Gracias a este orden y este paso a paso que tienen para la mayoría de cosas, logran encontrar productividad y eficiencia en muchas de las cosas que hacen. Los amarillos son creativos, son holísticos, logran ver todo el bosque, no se centran en el árbol. Son sintetizadores, logran coger la foto completa y lograr cerrar un concepto a un problema en particular. Los rojos, por el contrario, son mucho más enfocados a los temas de relacionamiento, les gusta mucho la armonía. Una de sus cualidades es la empatía, logran muchas veces ponerse en los zapatos del otro y tomar decisiones más en pro de la persona y de las relaciones que dentro de las mismas situaciones puntuales de oficina.
El azul, perdón, siempre está mirando las cifras. Ustedes cuando hablan con alguien azul, les está preguntando por el dato, de dónde sacó esa fuente, cuánto es el market share, cuánto es la penetración, les preguntan por los datos, ellos van mucho a la razón. Si el dato apoya esto, yo le creo a lo que tú dices. Si no te apoya el dato, me cuesta más creerlo. El, el verde es al detalle de la cifra, cómo se consiguió, por qué está así, cómo lo lograron, cuál fue el proceso para sacar esa cifra. Son mucho más meticulosos. El amarillo siempre está mirando hacia adelante, siempre está volando, siempre está pensando en en los proyectos a largo plazo, le cuesta mucho seguir ciertos órdenes. El rojo está pensando en la historia detrás de ese sueño del amarillo, está pensando en cómo las personas pueden sacar el mayor de su potencial para lograr cumplir ese sueño. Entonces empiezan a ver un poquito cómo entre estos cuatro cuadrantes cerebrales o dominancias cerebrales se empieza a construir un equipo completo. Esto es algo interesante ver cuáles son los indicadores que se prenden en el trabajo. Digamos, los azules son muy buenos aplicando fórmulas. Si tienen que tener un trabajo de Excel, de análisis, vayan al azul, vayan al que tenga esta dominancia porque tiene una predisposición a hacer ese tipo de actividades mucho más fácil. Es muy bueno analizando información, poniendo cosas juntas, haciendo que las cosas trabajen, resolviendo problemas difíciles, clarificando asuntos, haciendo procesos lógicos. Esto es clave. El azul apalanca sus decisiones en la lógica. Si es lógico para él, logra explicarlo y logra centrarlo en el proyecto o en la situación puntual. El verde es bastante bueno construyendo cosas, haciendo control, haciendo seguimiento de diferentes situaciones. Si tienen tareas de seguimiento, busquen a alguien que sea verde, que tenga esta predisposición al orden, ¿cierto? Tareas de papeleo, estableciendo orden, planeando cosas, administrando, estabilizando, haciendo cosas a tiempo, entendiendo al detalle, tareas estructuradas y dando aliento. El amarillo es muy bueno tomando riesgo, es invirtiendo en soluciones, teniendo una visión más adelante de los proyectos en los que están, trayendo el cambio. Es bastante bueno soltando cosas y trayendo cosas nuevas, mientras que digamos para el verde es mucho más difícil generar cambios, porque ya tiene procesos estructurados, entonces le cuesta mucho soltar eso para seguir adelante. Es muy bueno diseñando el amarillo, teniendo espacio, necesita mucho espacio, vendiendo ideas, se expresan muy bien, logran conectar con la gente vendiendo un sueño y conectando a través de eso. Y digamos, los rojos son muy buenos haciendo que los grupos trabajen, son unos motivadores excelentes, logran conectarse con todos los miembros del equipo para lograr sacar el mayor provecho de sus cualidades. Es muy bueno expresando ideas porque logra ponerse siempre en los zapatos del otro. Construyendo relaciones es bastante bueno. Enseñando tiene bastante paciencia y logra conectarse con las otras personas. Trabajando con gente, persuadiendo gente, siendo parte de un equipo. Ellos, digamos, estos rojos les funciona más el trabajo en equipo. Ellos son muy buenos cuando están haciendo cosas en grupo, cosas que generen valor comunitario. Mientras que, por ejemplo, los azules son muy buenos cuando se aíslan y se meten en su cuento para sacarlo adelante. Digamos, algo de lo que más se le dificulta a los azules es el tema de la comunicación asertiva. El azul muchas veces suele ser un poco terco o percibido como terco porque para él la lógica es lo que dicta la decisión y la decisión se dicta a través de su lógica. Entonces le cuesta a veces incorporar otras cosas, entonces esa comunicación tan asertiva les cuesta. El tema de relacionamiento por lo mismo. Muchas veces es lo que ellos piensan y les cuesta adoptar otras posturas al respecto. Y para temas de liderazgo a veces se les dificulta un poco porque tienden a ser un poco impositivos y dejan a veces por fuera las decisiones de equipo. Los verdes tienen una visión holística, son innovadores, les gusta empoderar y les gusta la flexibilidad. Perdón, se les dificulta la visión holística, ellos son muy dados al detalle, entonces lograr ver el panorama completo se les dificulta mucho. El tema de innovación, como les contaba, es bastante complicado para ellos porque ellos son muy de procesos, siempre lo hacen igual y se sienten bastante cómodos con eso. Por el contrario, están los amarillos, donde a ellos se les dificulta bastante el orden, donde ellos son, pues la creatividad arranca desde hacer de formas diferentes algo que siempre se ha hecho de la misma forma. Entonces ellos
se desestructuran para poder hacer las cosas diferentes. Entonces, el orden es muy difícil para estos amarillos. El tema de control y seguimiento es también bastante complicado porque ellos tienen la cabeza en muchas cosas. Entonces empieza una cosa, después siguen con otra, después siguen con otra y no logran cerrar los ciclos ni cerrar procesos. Y generar foco por lo mismo. Tienen la cabeza en todo lado, les cuesta tenerla en un solo proyecto. Los rojos se les dificulta bastante el análisis numérico. No quiere decir que ninguno de estos pueda hacer ninguna otra cosa, lo que les decía. Uno tiene una predisposición más una cosa, pero pues en temas financieros, de números, hay gente que piensa rojo, pero igual ha logrado desarrollar esta parte numérica, analítica, para poder desempeñarse. Yo les estoy hablando de la naturaleza, de lo que domina sus decisiones, pero pues ustedes pueden tener habilidades en cualquiera de los otros cuadrantes. El rojo se le dificulta más que a los otros el análisis numérico. La toma de decisiones siempre están pensando, para los rojos muchas veces es difícil decir que no, porque siempre están poniéndose en los zapatos del otro y en un grupo grande quieren que todos estén felices y es virtualmente imposible lograr que en un grupo todos queden felices. Al rojo se le dificulta la toma de decisiones por este tema. ¿Cómo se perciben cada uno? O sea, cómo cada uno de los cuadrantes cree que es percibido gracias a sus actuaciones. Los azules creen que todo el mundo los percibe como un líder fuerte, competente en la toma de decisiones. Gracias a su asertividad, a su lógica, creen que los perciben como personas fuertes. Los verdes creen que los perciben como funcionarios, como un funcionario muy productivo, que al tener procesos entonces son más productivos que los demás porque tienen cierto orden y van perfeccionando este tipo de cosas. Los amarillos creen que son percibidos como un visionario que actúa como líder, que siempre está pensando hacia adelante y está viendo cómo ser ese faro de la organización. Y los rojos creen que son percibidos como personas que están preocupadas siempre por el prójimo. Pero la verdad es que una cosa es como nosotros creemos que nos perciben y otra es como en verdad nos están percibiendo. A los azules generalmente los perciben como poderosos, un poco desconectados, como sin sentimientos, que a veces son demasiado críticos, que son calculadores y que son manipuladores por la misma naturaleza, por su misma naturaleza. Los verdes muchas veces son percibidos como aburridos, como poco imaginativos, que se oponen a lo nuevo, que son psicorrígidos. Entonces vean cómo cada persona cree que se está mostrando al mundo y otra cosa es cómo los están percibiendo. Porque es importante entender eso, primero desde el entendimiento propio y segundo desde el entendimiento del equipo para ustedes como futuros líderes puedan gestionar de la mejor forma sus equipos y sacar el mayor provecho posible. Los amarillos son percibidos como que viven las nubes, que están pensando mil cosas, que están pensando en la otra y no terminan nada. Los rojos son percibidos como que hablan mucho, que les encanta el contacto físico, que nunca hacen nada incorrecto, por eso mismo siempre quieren estar percibidos como que entienden a todo el mundo, entonces les cuesta hacer personalidades muy definidas porque creen que eso puede llegar a ser incorrecto para algunas personas. Un tema importante y más en los emprendimientos es la gestión al cambio que puede tener cada persona. Un emprendimiento está cambiando constantemente y el secreto de los equipos emprendedores es lograr adaptarse a todas estas nuevas cosas que van llegando en el día a día. Digamos, a los azules no les afecta el cambio mucho, no, de hecho no les afecta, y piensan que lo hacen por un bien de la compañía. O sea, si hay que cambiar, cambiamos, si hay que cambiar el modelo de negocio, lo cambiamos, pero todo es para tener mejores ingresos o para mejores resultados. A los verdes les cuesta mucho y porque les desajusta su forma de hacer las cosas y estar cambiando y estar evolucionando con el negocio les cuesta bastante. A los amarillos, de hecho, a ellos les encanta, ellos son generalmente los que proponen este tipo de cambios para que sean adquiridos y en el resto de la organización. A los rojos también les afecta bastante y lo que les importa es cómo se empieza a sentir el equipo y la organización acerca de este cambio, si los está impactando, cómo se están sintiendo. Entonces vean cómo cada uno de estos diferentes cuadrantes tiene una aversión diferente al cambio. En temas de comunicación, si ustedes quieren tener una comunicación más asertiva, con un azul, por ejemplo, ustedes tienen que hablarles en temas de análisis crítico, ser muy puntuales, hablarles sin tantas, en Colombia decimos arandelas, es decir, hablarles
directamente el problema, no contarles qué pasó, si fue culpa de quién es. Este es el problema y si pueden, esta es la solución. El dato es este, el otro dato es este y el cambio es este. Breve y claro, eso es lo que necesita un azul. Por el contrario, si ustedes quieren comunicarse asertivamente con alguien que tiene una dominancia verde, ustedes lo que tienen que entrar es al detalle, hablarles de un plan de acción, de esto, de este cambio necesita este proceso, este otro, y en términos de proceso. Ser muy conciso, ir en el paso a paso, y estas personas van a lograr conectar muy bien con estas personas verdes. El amarillo, si ustedes entran en detalles, lo pierden, estas personas se engloban y ya están pensando en otra cosa. Lo que tienen que hacer es conectarlos a través de una visión de lo que están hablando, dejar que la otra persona participe y se involucre de sus ideas, y así ustedes conectan perfectamente con alguien amarillo. Alguien rojo es más bien tener una discusión abierta, informal, hacer esta reunión o esta conversación un poco más cercana, hablar un poco de cómo se sienten ustedes hacia el proyecto y así logran involucrarlo. El manejo del tiempo, para que entiendan cómo funciona esto, el manejo del tiempo es algo importante en el día a día y en el trabajo. El azul deben entender que no tiene problemas con el manejo del tiempo en el cambio, es decir, ellos siempre están en pro de los objetivos de resultados y pueden trabajar sin ningún esquema de tiempo o de horario. Mientras que para los verdes, como son tan estructurados, ellos prefieren tener sus esquemas de trabajo bastante estructurados. Entonces ellos dicen, yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, después comparto tiempo con mi familia. En su cabeza funciona muy estructurada y tienen casi que una agenda mental de cuáles son los tiempos que tienen para una cosa o para otra. Entonces a ellos funciona bastante bien darles esquemas bastante estructurados de qué es lo que deben hacer y para cuándo lo deben hacer. El amarillo se le dificulta bastante el manejo del tiempo. El amarillo es el que empieza a trabajar en 10 cosas al tiempo y hace un poquito de esta, un poquito de la otra, un poquito de la otra y no empieza a cerrar cosas. Y cuando por fin logra esta mente amarilla conectarse con un proyecto, le da hasta que lo acabe o hasta que se le vaya nuevamente la inspiración. Si trabajó 8 horas seguidas en una sola cosa pero estaba conectado, está perfecto para el amarillo. Y así es como empiezan a trabajar ellos un poco. El rojo muchas veces necesita de alguien verde que le esté ayudando a organizar su tiempo. El rojo se puede adaptar a los esquemas de tiempo, pero es difícil para este cuadrante o para esta dominancia cerebral organizarse. Digamos, pensando en las estrategias o en esa visión estratégica de empresa, como más o menos debería funcionar la naturaleza de esto es, el azul es el que piensa la estrategia, el que piensa la meta. Debemos crecer un 5% en participación del mercado. El amarillo es el que imagina cómo está yendo hacia el futuro para imaginarse todo lo que está alrededor de eso. El verde es el que está pensando en el proceso para cómo realizar eso. Y el rojo es el que está pensando cómo logramos hacer eso entre todos y el que está logrando unificar ese equipo de trabajo. En la resolución de conflictos, el azul está pensando en qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema puntual y qué fue lo que pasó. El verde, por el contrario, piensa en qué pasó y qué debo hacer para lograrlo. Entonces, si esto fue lo que pasó, cuáles son los procesos, cuáles son el día a día, el paso a paso para solucionar ese problema. El amarillo es, si este es el problema, entonces para dónde queremos ir con eso y ahí empieza a darle vueltas para empezar a buscar sus soluciones. El rojo empieza a sentir es cómo esto está afectando a la organización y al equipo y a través de las personas empieza a gestionar y a solucionar los problemas. En la toma de decisiones, al azul se le facilita tomar decisiones sobre temas críticos, sobre temas importantes, es bastante analítico, entonces toma decisiones con datos y no se desgasta en las cosas no importantes. Va al grano, al punto, al núcleo y desde ahí logra tomar decisiones. El verde, para tomar decisiones importantes, busca pautas claras y detalladas. Y hasta que no tiene un mapa completo detallado de lo que está pasando, no toma decisión, no se siente bien tomando estas decisiones. El amarillo, el creativo, decide rápido para cambios nuevos y para temas importantes como de business intelligence, el amarillo toma decisiones rápidas, es bastante intuitivo, mientras que el azul es analítico, analiza datos. El amarillo toma decisiones más con el estómago, más con vamos a arriesgarnos, vamos a hacer esto y no las piensa tanto. El rojo generalmente busca opiniones de terceros y se apoya mucho en su equipo.
¿Ven? O sea, pero ven cómo todas funcionan, todas son buenas formas de tomar decisiones. Cada uno debe entender en este punto cuál es su dominancia y apalancarse en este tipo de consejos que nos da esta diapositiva. Y ya como para cerrar un poco, les voy a empezar a contar cómo ha evolucionado esto a través del tiempo. En los 60, acá lo que vemos es cuál fue la dominancia en cada una de las décadas. En los 60 habla mucho de cuando todo estaba desorganizado y empezó a ordenarse. Las industrias, como empieza a haber industrias mucho más organizadas, más específicas, y esto se logró a partir de organizar todo. En los 70, ya cuando en los 60 se había organizado, lo que más estaba en furor o lo que más valioso era cómo yo lograba analizar y yo cómo lograba sintetizar, no, sino encontrar la lógica de esto que estaba pasando. En los 80 viene todo el tema de cambio cultural, donde la creatividad logra tener una importancia grandísima, Woodstock, el rock, los ácidos, no sé, todo el tema de creatividad empieza a generar un valor increíble. En los 90, que es digamos un ejemplo muy claro, es cuando empieza el boom de Silicon Valley, donde eran empresas bastante creativas, pero con modelos muy, muy fuertes, enfocado a logros, a números, a los datos, y esto es lo que, pues, esta mezcla de estos dos cuadrantes es la que impulsa todo el crecimiento digital y de estas nuevas industrias. En los 2000 empieza a entenderse no como una sola que sea la que tiene dominancia a otra, sino un entendimiento holístico de los cuatro perfiles y cómo en el manejo de estos cuatro perfiles están las mejores decisiones y las mejores conformaciones de equipos de trabajo. Acá hablo un poco de cómo ustedes inspiran dependiendo cuál es su dominancia cerebral. Los azules en torno a los datos. Yo hago foco en datos para lograr inspirar y para lograr conectar con mis equipos. Los verdes garantizan logros, garantizan procesos para cumplir logros y a través de eso van convenciendo e inspirando a sus equipos. Los amarillos, hablándoles del futuro, de a dónde van a ir, de cómo esta empresa va a cambiar el mundo, de cómo esta empresa va a llegar a cierto lado, a cierto otro, y así logran inspirar a sus equipos. Y los rojos, a través de las relaciones interpersonales, por ahí arrancan para poder conectar a cada uno de los integrantes de su equipo. Y esto, por último, son los diferentes estilos de liderazgo. Acá rápidamente les voy a mostrar los diferentes cuadrantes que hay, les voy a explicar un poquito cómo funciona. Acá el azul es el que piensa exclusivamente con el azul. Si hay un líder que tiene el azul y el amarillo más desarrollado, pues va a ser como una especie de mix que se llama el transformacional, que está un poquito de lo azul y un poquito del amarillo. Y a esto les voy a mostrar un poco de ejemplos famosos rápidamente para que entiendan más o menos cuáles son estos tipos de liderazgos o estilos de liderazgo. Digamos, les voy a leer el estilo autocrático. Tiene un control significativo sobre el personal y rara vez considera las sugerencias de los trabajadores o comparte el poder. Es alguien más bien autoritario. Su razón es la que es y está por encima de la razón de los otros. Por un momento piensen en alguien, en algún líder que pueda ser así. Pues yo acá les tengo un ejemplo bastante rápido y es un estilo tipo Donald Trump. Donald Trump en su forma de liderar es lo que piensa él, lo que está, su razón es la razón absoluta y sobre esa toma de decisiones. Yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo, a él le funciona, llegó a la presidencia de Estados Unidos con ese estilo y la gente y algunos americanos lo ven con buenos ojos sobre su liderazgo. Un liderazgo más transformacional busca inspirar al equipo a través de una comunicación efectiva y creando un ambiente de estimulación intelectual. Es decir, es un mix entre el azul y el amarillo. Tiene una visión de los datos, del negocio, de eso, pero además es un poco carismático. Acá podemos ver a Steve Jobs, este es un poco de su estilo. Uno principalmente amarillo es la personalidad de un líder y su magnetismo resultan determinantes para el éxito de los proyectos. Como ejemplo acá tenemos a Einstein. Einstein lograba ver más allá de todo, su creatividad era infinita, logró ver la teoría de la relatividad cuando nadie más podía ver eso, o sea, su creatividad y su estilo de visión fue lo que generó su liderazgo. Acá abajo del azul, una mezcla entre el azul y el amarillo, vemos un estilo a lo Bill, ay, pucha, perdón,
entre Bill Gates, perdón, otra vez, entre el azul y el verde logramos ver un mix que es el liderazgo de Bill Gates. Se centra en la organización del grupo, estableciendo una cadena de mando clara, implementando su enfoque basado en recompensas para la actividad de gestión. En el centro, que es lo que uno debería empezar a trabajar, lo que quiere decir estar en el centro, es si ustedes logran desarrollar las otras dominancias cerebrales, así no sean las que más fuertes para ustedes, pero logran involucrar este tipo de otros comportamientos dependiendo de la situación. Se basa en diferentes modelos que los líderes elijan aplicar en función de las circunstancias del entorno y las características de los miembros del equipo. Dependiendo con quién hablen, ustedes tienen, que eso es a lo que se apunta más o menos, dependiendo con quién ustedes hablen de su equipo, logren identificar ellos quiénes son y tomar decisiones y conectar a través de esa otra dominancia. Warren Buffett, un inversionista americano, es un mix entre amarillo y rojo. Estos tienen un enfoque de intervención que permite a los empleados enfocar y desarrollar las tareas según su propio criterio. Entonces, un poco más creativos, dejando rienda suelta a su equipo, pero también conectando mucho desde el lado de la empatía. Abajo tenemos a Lenin, que la definición del liderazgo de Lenin es burocrático y que aseguran que las personas sigan las reglas y lleven a cabo las tareas de forma establecida. Ellos establecieron un modelo de conducta y a través de ese liderazgo decía, todos deben hacer esto por esto y esto y esto, y funciona. O sea, si ustedes son verdes, rojos, amarillos, mezcla entre uno y el otro, piensen qué es lo que mejor activa su liderazgo y empiecen a desarrollarlo para lograr diferenciarse y liderar desde este aspecto. Obama es una mezcla entre la parte roja y la parte verde. Prefiere modelos de autoridad para compartir el poder, priorizando las necesidades de su equipo y fomentando la toma de decisiones colectivas. Siguen con el tema del orden, pero ahora sí están involucrando de una mejor forma a todo su equipo, están involucrando al resto. Y por último, el democrático, Mandela, democratizando la toma de decisiones, quienes a menudo solicitan la opinión de los miembros del equipo, poniendo las personas como foco en su liderazgo. Y así, con esto quiero cerrar esta pequeña introducción sobre la dominancia cerebral para que evalúen ustedes desde dónde están tomando decisiones cuando hablan con alguien de su equipo o en su vida, qué creen que es esta persona y cómo van a lograr conectarla mejor. Y en la medida que ustedes, desde cualquiera de las que sea su dominancia, saquen a sus equipos para adelante o construyan equipos dependiendo cuáles son las dominancias que identifican faltan en sus equipos. Hasta acá los acompaño yo, siguen con el licenciado Herrera Díaz. Un feliz día para todos. Que estén bien, chao pues.